Madero entró triunfante en Ciudad Juárez y nombró su primer gabinete. Pascual Orozco, que esperaba ser nombrado ministro de Guerra, no figuraba en él. Resentido y desconfiado, cree que el presidente provisional no ha sido justo con él y amaga con sublevarse. La energía y la autoridad de Madero logran apaciguarlo, pero la actitud rencorosa y soberbia de Orozco envolvía una advertencia. El 22 de junio de 1911, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Orozco, al frente de sus tropas, entró en Chihuahua y fue nombrado comandante de los rurales del estado. Inconforme, se postula candidato a gobernador, pero al ser amonestado por varios jefes revolucionarios, tiene que desistir de sus aspiraciones políticas. Madero lo nombra entonces jefe de la guarnición de Ciudad Juárez. Poco después, Orozco dimite cuando recibe la orden de combatir a Emiliano Zapata en el sur. Orozco desconfiaba de Madero, y esta desconfianza fue aprovechada por varios de los enemigos del presidente que incitaban a Orozco a rebelarse contra el régimen maderista. Finalmente, en marzo de 1912, Orozco decidió levantarse en armas contra la mala administración del señor Madero. Se hizo nombrar generalísimo en jefe del ejército revolucionario y ordenó que su ejército, que sumaba más de 5,000 hombres, avanzara hacia el sur de la ciudad de Chihuahua. Financiaba la rebelión con su propio dinero y con el robo de ganado en el estado que vendía en el vecino estado de Texas, donde también adquiría armas y municiones, pese al embargo decretado por el presidente estadounidense William Taft, que prohibía vender armamento a los revolucionarios mexicanos. Para combatir a los alzados, el presidente Madero solicitó al Congreso la suspensión de garantías y ordenó la movilización hacia el norte de una columna de más de 4,000 efectivos al mando del general José González Salas. Los orozquistas se situaron al norte de Torreón, destruyendo a su paso todo aquello que podía ser útil al gobierno. Con las adhesiones de varios jefes descontentos, el general sublevado había logrado reunir un contingente de más de 15,000 hombres. Orozco dejó que las tropas del gobierno se internaran en las llanuras de un sitio llamado Rellano, los atacó con su caballería por ambos flancos y luego los remató enviando una locomotora loca cargada de dinamita que al chocar con los convoyes de los federales les produjo enormes bajas. El general González, abrumado por la derrota, se suicidó. Si bien resintió el golpe, el presidente Madero ordenó de inmediato el envío de una segunda columna. Orozco, envanecido, exigió el fusilamiento del presidente y la confiscación de los bienes de sus partidarios. Firmó con varios jefes el llamado Plan de la Empacadora, que desconocía a Madero y a su gabinete, acusándolos de traición, corrupción y complicidad con los Estados Unidos, y decretaba, entre otras medidas, la obligación de todos los particulares de contribuir con fondos al sostenimiento de un gobierno presidido por el propio Pascual Orozco. El plan postulaba también algunas reivindicaciones importantes en materia laboral, administrativa y agraria. Madero buscó el apoyo de los antiguos soldados que habían servido al porfirismo y, sin tener mucha tela de donde cortar, nombró jefe de las operaciones militares, con órdenes de someter a Orozco, al ávido e inescrupuloso general Victoriano Huerta. El 16 de abril, Huerta estableció su cuartel general en Torreón. Durante varios días, estudió con cautela la situación y la fuerza de su adversario y se preparó para atacarlo. Finalmente, ordenó el avance. Sus tropas marcharon a lo largo de la línea del ferrocarril. Los orozquistas, atrincherados sobre la ruta de modo que podían desplazarse hacia cualquier punto amenazado por el enemigo, no dejaron de hostigar a los federales. Tras algunos enfrentamientos sin importancia, el 12 de mayo, ambos ejércitos se encontraron en una localidad llamada Conejos. La acción se desarrolla velozmente. Las huestes de Orozco, a caballo pero pobremente armadas, se retiran. Huerta se proclama vencedor
y continúa avanzando. Orozco elige las llanuras de Rellano, protegidas por grandes lomeríos, para presentar batalla. El 22 de mayo vuelven a enfrentarse. Orozco ocupa las alturas de las lomas y la estación de ferrocarril. Huerta emplaza su artillería y cañonea a los orozquistas que intentan sorprender al enemigo con una carga de caballería. Huerta no se deja amedrentar y ordena un avance general. Orozco, confundido, retrocede y se aleja. Huerta no se apresura en perseguirlo. Deja correr un mes, que Orozco aprovecha para reequipar a sus fuerzas y se atrinchera en Bachimba. El 3 de julio, Huerta ordenó el ataque definitivo. Pronto pudo desalojar a los orozquistas que emprendieron la retirada. Entonces el Chacal, como luego se conocería a Huerta por su traición al presidente Madero, mandó que la caballería se lanzara en persecución de los rebeldes que se dispersaron desordenadamente. Ese fue el fin de la rebelión orozquista. El derrotado general y sus lugartenientes huyeron rumbo al norte. Chihuahua y Ciudad Juárez fueron desalojadas y el régimen del presidente Madero se consolidó. En su huida hacia el norte, Orozco incendió puentes y estaciones, destruyó líneas telegráficas y telefónicas y saqueó las poblaciones que encontró a su paso. Después, intentó invadir el estado de Sonora, pero fue herido en Ojinaga y se vio obligado a huir a los Estados Unidos. Vivió algún tiempo en Los Ángeles y más tarde volvió a Chihuahua. Entretanto, se había consumado la traición de Victoriano Huerta, quien luego de asesinar al presidente Madero, se había proclamado presidente de México. Orozco buscó a Huerta y le ofreció su apoyo. El arriero y el golpista unieron sus fuerzas. Huerta aprovechó la alianza con Orozco y le ordenó que enviara a su propio padre, el coronel Orozco, a parlamentar con Emiliano Zapata para convencerlo de que se les uniera. La misión fue un fracaso. Zapata fusiló al mensajero y mandó decir a Huerta que la revolución campesina del sur no pactaba con traidores. Orozco quiso vengar a su padre. Sin embargo, no pudo enfrentar a Zapata porque Huerta lo envió a combatir a Francisco Villa, quien lo derrotó en la batalla de Ojinaga. Al caer Huerta, Orozco salió al exilio en los Estados Unidos. Ambos planearon después una nueva rebelión, pero fueron puestos bajo arresto domiciliario por las autoridades estadounidenses en la ciudad de El Paso. Orozco logró escapar y regresó a México. El 30 de agosto de 1915, en una incursión para robar ganado en territorio tejano, fue asesinado por el ranchero despojado y la policía de Texas, que lo siguieron y lo abatieron a tiros cerca de un lugar llamado Lobo. Tenía 33 años. El 3 de septiembre fue sepultado en la ciudad de El Paso. 8 años después, en 1923, sus restos fueron enviados de vuelta a la ciudad de Chihuahua. Pascual Orozco fue un personaje contradictorio. Con gran poder de convocatoria, arrojado e idealista, prevalecieron en él, no obstante, los propósitos interesados y la ambición personal. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.